Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes, queridos oyentes. De nuevo estamos con vosotros una semana más. Así que sed bienvenidos a Histopia Historia, el programa de historia en vuestra emisora local. ¿Qué vamos a conocer hoy? Pues comenzaremos con una etapa muy convulsa en la historia de nuestro país por culpa de unos personajes que tuvieron en vilo a toda la sociedad española. Se trata de ETA, la banda terrorista que asesinó a 858 personas, además de dejar miles de afectados y que parece que se está diluyendo en el tiempo. A continuación hablaremos de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, o lo que nosotros conocemos como mili. Para los que tenemos una edad nos suena. Pero, ¿cuál fue su origen? ¿Quiénes fueron los pioneros en España? Pues para ello vamos a visitar una exposición. Y terminaremos con una batalla, una de las que más afectó al Imperio Romano, la batalla de Teutoburgo. Y estad atentos, porque tenemos una sorpresa para vosotros. Quedaros esta hora con nosotros y disfrutad. Soy Juan Ramón Ortega y Francisco Rodríguez está a los mandos de la producción. Comenzamos. El 25 de abril de 1986, el Comando Madrid vuelve a utilizar un coche bomba en la calle Juan Bravo, y esta vez sí alcanzan su objetivo. Asesinan a 5 guardias civiles. El 17 de junio de 1986, el comandante Ricardo Sáenz de Inestrillas y sus 2 acompañantes fueron acribillados por 3 pistoleros y asesinados. Desde los primeros años de la... Y otra noticia que no es tan buena: alrededor de las 6 de esta madrugada, un artefacto colocado en un vehículo hacía explosión a escasos metros de la entrada principal de la prisión provincial de Málaga. 4 personas, 3 mujeres y un hombre, han resultado heridas, aunque ninguna ha sido hospitalizada. 2 guardias civiles han muerto hoy en el atentado con coche bomba que ETA ha perpetrado contra la casa cuartel de Calviá, en Mallorca. El ataque, que se produce 24 horas después del que tuvo lugar ayer en Burgos, es el primero con víctimas mortales en la isla. ETA ha vuelto a asesinar hoy. La víctima es este hombre, Isaías Carrasco, de 43 años. Fue concejal del Partido Socialista en Arrasate, Mondragón, en la anterior legislatura, pero ahora ya no ostentaba ningún cargo. Trabajaba como cobrador en un peaje y había renunciado a llevar escolta. El exedil socialista fue tiroteado pasada la 1:30 de la tarde, cuando salía de su casa acompañado de su hija, que ha sido testigo del atentado. Acabamos de escuchar unas cuantas noticias de la situación que se generó en España durante la actividad que la banda terrorista ETA ejerció. Esta historia muchos la recordamos, no obstante para la mayoría de los jóvenes que comienzan sus estudios universitarios les puede parecer lejana y extraña, pero no debe ser así por un punto fundamental, y es que ETA nos ha disuelto. Este detalle, y el que no se conozca bien este momento de la historia, es lo que está estudiando nuestro primer invitado, el historiador José Antonio Pérez. Muy buenas, José Antonio, y bienvenido a Histopia Historia. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Gracias a ti por apartarse de tu tiempo y poder explicarnos este proyecto en el que estás envuelto. Pero antes de todo, ¿qué te parece, José Antonio, si conocemos un poquito sobre esta historia? ¿Cómo y cuándo comenzó realmente ETA? Bueno, pues ETA es una organización que comienza a funcionar pues en 1958, y es una organización que surge de una frustración que viene generada por aquel movimiento de transformación social que prácticamente marcó la historia de España desde finales de los años 50 y principios de los años 60, que viene por un proceso de modernización social, de liberalización de la economía, de abandono de lo que había sido la economía autárquica de los años 40 después de la guerra, que va a llevar bien a un flujo de oferta y demanda de empleo, sobre todo del mundo rural español, a los centros industriales y urbanos, especialmente a la periferia
periferia, también de Madrid, por supuesto, que va a llevar a decenas de miles de españoles pues a ir hacia Barcelona, hacia Bilbao, hacia Madrid, hacia Valencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso crea una sensación para un sector de gente que mayoritariamente ha nacido después de la Guerra Civil y que por lo tanto pueden tener pues en torno a 18 o 20 años, no mucho más, verdaderamente impactante, ¿no? Gente, estoy hablando que mayoritariamente eran hijos de quienes habían combatido durante la Guerra Civil, muchos de ellos nacionalistas, que ven en ese movimiento un peligro que puede acabar con lo que ellos habían sido educados de esa manera, con las señas de identidad de lo que ellos denominaban el pueblo vasco, ¿no? Con unas señas de identidad muy marcadas por una cultura rural, etcétera, etcétera, que idealizaba pues el mundo del campo, el mundo de los caseríos, la cultura agropecuaria, el idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se suma, o a eso debemos sumar también la frustración que tienen con respecto a lo que ellos consideran como inacción o inactividad del que había sido el partido más importante durante la Segunda República en el País Vasco, que era el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Frente a ese papel que tiene el PNV durante el primer franquismo, sobre todo acosado por el miedo y por la persecución, pues se entienden que el PNV prácticamente no tiene ningún tipo de actividad antifranquista. Y eso lleva a una serie de jóvenes del entorno del propio partido, de las juventudes del propio PNV, junto con la formación de otros pequeños grupos que surgen al margen, a tomar una iniciativa que busca una reacción más contundente frente a la dictadura, pero también frente a ese proceso de modernización, de migración, etcétera, etcétera. Ahí es como surge a finales de los años 50 lo que hemos conocido luego como Euskaditas Katasuna, es decir, ETA, Euskadi y Libertad, que podríamos traducir de esa manera. De esa doble insatisfacción, de esa doble frustración, es como podemos o debemos entender la irrupción de ETA a finales de los años 50 y principios de los años 60. Mayoritariamente estamos hablando de un sector, como digo, de población muy joven, de un sector mayoritariamente compuesto por estudiantes, incluso por estudiantes que vienen del seminario también, en algunos casos, que se van curtiendo en las universidades vascas, que al principio constituyen un partido más, un partido como otro, de los que podía haber otros partidos ilegales. Pero poco a poco, ya desde principios de los años 50, se sienten influenciados o se ven influenciados no solo por el peso del nacionalismo vasco más tradicional, peso de Sabino Arana, por así decirlo, con ese discurso retrógrado, racista, xenófobo, que también tiene importante calado dentro de la concepción que ellos tienen del País Vasco, sino también por todo lo que está sucediendo en el resto de Europa y en el resto del mundo. Me refiero a la Revolución Cubana, me refiero al proceso de liberalización, por ejemplo, de descolonización de Argelia, y también por lo que se denomina la influencia de la nueva izquierda. Ese sería un poquito el contexto, los orígenes en los que surge una organización como ETA. Así yo creo que se debe inscribir. Y fíjate que el concepto que entonces nosotros tenemos ahora de ETA, con la explicación que tú nos has dado, son dos organizaciones distintas. Entonces, por eso la pregunta es, ¿ha evolucionado su ideología? No hay una evolución tan clara desde el punto de vista ideológico. Lo primero que creo que hay que tener en cuenta es que, a pesar de que la organización prácticamente desde sus orígenes hasta la actualidad, todavía, como muy bien decías, no se ha disuelto, incluso todavía algunos de los líderes de la izquierda abertzale que formaron parte de la organización, como el propio Arnaldo Otegi, se han reivindicado como luchadores antifranquistas. Creo que eso es muy discutible y en algunos casos es claramente incierto. Me explico. Prácticamente las primeras publicaciones que tienen de orden interno, pero también hacia el público, ellos dicen que luchan contra España, más que contra la dictadura, contra España, y que incluso si en otro momento España estuviese representada por un régimen, como un régimen republicano, un régimen de otras características, seguirían luchando igual. Por lo tanto, ese perfil antifranquista yo creo que hay que cogerlo con muchísima precaución. Básicamente fue siempre una organización antiespañola. En el año 58, 59, y lo ha sido en el año 2011 cuando declaran el final de su actividad armada, y lo sigue siendo hoy en día. Y luego creo que hay algunos datos que son verdaderamente relevantes. Hay que tener en cuenta que el 95%, fíjense en los datos, de las víctimas mortales de ETA se producen después de la muerte de Franco, después del 20 de noviembre de 1975. Por lo tanto, el mayor objetivo y la mayor radicalización de su violencia se produce durante el periodo del sistema democrático. Evolución ideológica. Partiendo de esa base, de que mayoritariamente era una organización de carácter ultranacionalista, es también sensible a todos los movimientos de izquierda, obrera,
ya que tienen influencia en los años 60, ¿no? Ahí sí que va a haber una serie de crisis que van a desembocar en varias escisiones. Prácticamente las escisiones que hay durante los años 60 acaban con el sector izquierdista, que no se siente tan nacionalista, fuera de la propia ETA. De hecho, enseguida acaban siendo expulsados de la organización todos aquellos que cuestionan que por encima de los planteamientos de carácter ultranacionalistas tiene que estar la lucha social, la lucha de la izquierda, y son tachados inmediatamente de españolistas, ¿no? Creo que eso nos da una serie de claves también de esa evolución, de una evolución, ya digo, muy peculiar, pero donde siempre han terminado por imponerse los criterios más ultranacionalistas, especialmente los criterios más ultramilitaristas. Lo que triunfó a partir de los años 70 fue el militarismo puro y duro. En el año 74, después del atentado que ETA comete contra la cafetería Rolando en Madrid, donde causa 13 víctimas mortales, se produce un debate interno, no tanto por el uso indiscriminado de la violencia, que también, como por la preeminencia de lo que tiene que ser o bien la línea política o bien la línea militar. Y ahí es donde se produce el desdoblamiento que hemos conocido entre ETA militar, la que ha seguido prácticamente hasta nuestros días, y ETA político-militar, que va a tener también una actividad muy importante desde el 74-75 hasta el 81 y definitivamente hasta su disolución en el año 82. Evolución, como decía, siempre se acabó imponiendo la parte más militarista, aquella que estableció ya en los años 70 unos objetivos claros que fueron los que fueron asumiendo a través de lo que se denominó la alternativa CAS. Constituía una plataforma reivindicativa que aspiraba a la unificación de la parte de Euskadi Norte, es decir, la Euskadi francesa, la parte de Euskadi Sur, es decir, la Euskadi española, la expulsión de las fuerzas del orden público y de las fuerzas que ellos llamaban fuerzas de ocupación, Guardia Civil, Policía, Ejército, etcétera, etcétera, la imposición de un Estado socialista y la imposición de una lengua única que era el euskera. Y la mejora, creo que es significativo, eso que decían, la mejora de las condiciones sociales de los trabajadores, es decir, no había ningún tipo de proclama elaborada desde el punto de vista teórico sobre cuál debía ser pues esa mejora, ¿no? O en qué se debía traducir. Si hubo gente que creía en algún momento que aquella organización en los años 60 y 70, sobre todo con el proceso de Burgos, luchaba contra Franco, se equivocó de medio a medio. Luego pudimos vivir como esa organización siguió matando y de una manera todavía mucho más cruel durante el sistema democrático. José Antonio, tú como historiador ahora llegas a la universidad y te encuentras algo sorprendente. La mayoría de los jóvenes no llegan a comprenderlo o no llegan a estar completamente informados sobre todo ese trayecto que tú has explicado resumidamente de 50 años. Sí, es verdaderamente ello. Nosotros lo vemos los historiadores, pero también no nosotros como ciudadanos que ya tenemos una cierta edad, así que lo hemos vivido muy de cerca. Vemos más que con sorpresa, con preocupación, un proceso que afecta especialmente a las generaciones más jóvenes, chavales que entran ahora a la universidad pues con 18 años, con 19 años, y a los que no hace mucho les hacían una encuesta en los 3 campus, en las 3 provincias vascas, y solamente una minoría recordaba, por ejemplo, o sabía decir quién era Miguel Ángel Blanco, qué era lo que había sido ETA. Muchos chavales entendían o decían que había habido prácticamente una guerra entre 2 bandos, algo totalmente incierto y que no se ajusta a la realidad, y sobre todo estaba esa separación generacional, ¿no? A mí me da la impresión que era como si a nosotros, yo tengo ahora 52 años, en los años 80 o 90 del pasado siglo, cuando todavía estábamos en la universidad, nos hablaban de las guerras carlistas. Es decir, ese era un poco la brecha y el abismo que se abre ahora entre chavales que pueden tener 15, 16, 18, 20 años con una situación de una organización que hace ya, pues bueno, cerca de 7 años que ha dejado de matar, pero que, bueno, que provocó más de 850 víctimas mortales, que sobre todo, y eso yo creo que es fundamental, extendió el terror en un sector muy amplio de la sociedad vasca, ¿no? El terrorismo no fue únicamente, por desgracia, las 850 víctimas mortales, el montón de secuestros que hubo, el llamado o mal llamado impuesto revolucionario, fue sobre todo el miedo que caló en la sociedad vasca para poder expresar ideas que se podían oponer o contradecir el discurso nacionalista radical, ¿no? Y ese es algo que ha calado enormemente en la sociedad vasca y sobre la cual nosotros creemos que deben tomar conciencia la gente más joven, ¿no?
Claro, tú por eso ahora tienes un proyecto mediante una serie de líneas de investigación. ¿Qué conclusión tienes que llegar para poder divulgarla? Bueno, como en todo proyecto de investigación de carácter histórico, uno lógicamente no tiene escritas las conclusiones, sino que tiene escritas una serie o planteadas una serie de hipótesis, ¿no? Uh-huh. Lo primero sobre lo que llamó la atención es que a medida que se iba acercando el final del terrorismo, se produjo una contraofensiva de los sectores que habían apoyado a ETA, tratando de reescribir la historia de lo que había sido el terrorismo en el País Vasco, ¿no? Tuvo que ser una madre de un policía autónomo, un Ertzaina que fue asesinado, Jorge Díaz, escolta de Fernando Buesa, el socialista, que fueron asesinados ambos en febrero del año 2001. Y en un acto conmemorativo que tuvo lugar unos pocos años después se preguntaba ¿quién contará nuestra historia, ¿no? ¿La contarán quienes asesinaron a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros padres, o la contarán historiadores? Bueno, a nosotros eso nos provocó realmente una enorme conmoción, porque veíamos que el discurso mayoritario estaba siendo elaborado y difundido por gente que había justificado el terrorismo. Y ahí es donde surge en nuestro propio proyecto, de nuestro grupo de investigación universitario, la idea de poner en marcha un proyecto que se denomina Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco, de los años 60 hasta la actualidad, donde esto es un convenio de colaboración con la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que está en Vitoria, para poner en marcha un gran proyecto que trate de recuperar no solamente la historia, sino la memoria del terrorismo. Creemos que son dos cosas diferentes. ¿Cómo se articula este proyecto? Bueno, pues es un proyecto amplio de 4 años, donde lo que estamos haciendo sobre todo es, por una parte, una recuperación documental, por ejemplo, de toda la prensa nacional, regional, local, cómo trataron a las víctimas del terrorismo la prensa. A través de la prensa vemos pues el enorme abandono que sufrieron, especialmente, por ejemplo, los guardias civiles a finales de los años 70, principios de los años 80, la soledad de todas aquellas viudas y aquellos huérfanos que prácticamente tenían que abandonar el País Vasco precipitadamente, de aquellos que vivieron aquí y que lo vivieron con miedo. Lo que hacemos son un dossier donde vamos recuperando también las actas municipales de todos los ayuntamientos vascos, prácticamente desde el año 68 hasta la actualidad, donde vamos viendo cómo se posicionó cada fuerza política en el momento en el que en su pueblo acabaron con la vida de un ser humano. Eso nos da una radiografía de cuál es la reacción social también, si hubo movilizaciones o no, si hubo mociones o no, y luego eso lo complementamos con documentación de carácter policial, documentación de carácter judicial, las diligencias, los sumarios en el caso de que dispongamos de ellos, y luego algo muy importante que es el testimonio de las víctimas del terrorismo. Testimonios de hijos, de viudas, testimonios de amigos, de compañeros de los asesinados, para tratar de reconstruir precisamente qué ocurrió con aquellas personas, cómo vivieron el asesinato de su ser querido, qué presión social padecieron. El proyecto finalmente se traducirá en un enorme volumen documental, pero también en una serie de publicaciones que iremos sacando pues a partir ya prácticamente de septiembre, octubre del año que viene, dentro de un año. Menos mal que te han dado 4 años, pero yo creo que a lo mejor te va a venir un poquito corto, ¿no? Pues la verdad es que era muy ambicioso el proyecto y tenemos un personal, bueno, somos 4 investigadores, doctores en historia contemporánea contratados por el proyecto, y al frente estoy yo, que soy el coordinador del proyecto, pero luego tenemos también más personal que trabaja con nosotros apoyando con temas de documentación, de reprografía, de digitalización, pero sí, son 4 años que pasan rápido, y además yo creo que también se está recuperando documentación que creo que deberá ser elaborada posteriormente, que llamamos el archivo de ETA, que es un archivo que va a transferir el Ministerio del Interior del gobierno francés al Ministerio del Interior del gobierno español y luego al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Hay documentación para ser analizada durante años. Hay que tener en cuenta que hay desde grabaciones que hacían los miembros de ETA, por ejemplo, a secuestrados que caían en su poder, hasta documentación del llamado impuesto revolucionario, seguimientos de comandos a personas, pero bueno, eso será otras fases probablemente de este proyecto, ¿no? Creo que para una sociedad como la nuestra, olvidar lo que ha ocurrido en el País Vasco, olvidar por qué se mató a tanta gente y olvidar también cómo se comportó en muchas ocasiones la propia sociedad vasca, creo que sería traicionarnos, ¿no? Y ahí yo creo que estamos pues implicados una serie de historiadores que, bueno, queremos dar lo mejor de
para que quede como testimonio y para que quede como una forma de poder aproximarnos a la realidad de un fenómeno tan duro, tan complejo y al mismo tiempo tan doloroso como fue el terrorismo en España. Pues sí, la verdad es que sí. Pues José Antonio, ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos poder escucharte de nuevo, a lo mejor sobre algún tema en concreto de ETA. Pues aquí me tenéis, encantado de poder colaborar con vosotros y con la difusión de las cosas que hacemos, porque sinceramente creo que, ya digo, se lo debemos a la gente que ha sufrido. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Ahora vamos a visitar una exposición en el Castillo de Santa Catalina, Cádiz, que nos habla precisamente sobre la objeción de conciencia en el servicio militar o mili. La exposición se llama La verdad nos hizo libres. Esta historia también tiene que contarse. Y para hablarnos de esta exposición están con nosotros Gaspar Martín, comisario de la exposición, Carlos Egea, portavoz local del Círculo Europeo, y Paco Díez, objetor de conciencia. Muy buenos días a todos y gracias por atenderme para poder hablar un poquito sobre esta historia que no es muy conocida en nuestro país. Por eso la primera pregunta, ¿qué objetivo tiene esta exposición y qué podemos observar en ella? Pues darte las gracias primeramente por esta oportunidad también que nos brindas de poder utilizar tus medios para poder llegar a más oyentes. Cuando se fraguó toda esta exposición se pensó sobre todo en el valor al sacrificio personal de unos 1000 jóvenes españoles que afirmaron ser objetores de conciencia frente al estamento militar con todas sus consecuencias que aquello supuso en aquella época. Así que después de mucho indagar y solicitar permisos y demás situaciones, tanto el Ayuntamiento, tanto la Fundación Municipal de Cultura como la Delegación de Memoria Democrática nos puso a nuestro servicio lo que tenía que ver con las instalaciones del Castillo de Santa Catalina, que si cabe fue uno de los sitios que más renombre tuvo por aquella época. Así que quisimos dar a conocer esta historia que incluso gaditanos no conocían que esto fue un penal militar. Estamos hablando de una situación geográfica concreta de Cádiz, es el castillo que está junto al mar. Hay dos castillos que se ven enfrente, ¿verdad? El de San Sebastián y está el de Santa Catalina. Lo interesante es lo que has dicho, que incluso gaditanos no conocían. No conocían que aquí hubieran habido presos por motivo de la objeción de conciencia. Pensaban que todo tenía que ver con presos militares, que por alguna situación tenían que ser condenados por alguna falta. Lo que nunca hubo aquí fueron presos comunes en este tipo de penales militares. Pero de los que estamos recibiendo visitas, nos corroboran que esta historia no conocían que había sucedido. Pues ese aspecto es muy interesante. ¿Qué podemos observar en ella, Gaspar? Pues a lo largo de una sala, la que llamamos Sala San Juan Alta, que es donde está la exposición, o la Sala Noble, que llama este castillo, tenemos muchos metros cuadrados en los cuales poder visitar cómodamente, además de 2 audios visuales que relatan muy bien lo que tiene que ver con la experiencia tanto de aquellos jóvenes como también de lo que introducimos en esta exposición, que tiene que ver con lo que sufrieron otros tantos en la Alemania nazi, conocido como Bibelfoss. Entonces hacemos una pequeña reseña a este apartado, que aunque es cierto que los que estuvieron presos a lo largo de todo el país de España no recibieron quizás esas brutales consecuencias que sufrieron en el Holocausto, pero sí que tiene mucho que ver con la represión y por no realizar este servicio militar. Así que luego, avanzando en la exposición, vemos toda la vida que muchos de esos jóvenes tuvieron en este penal, más de 300 pasaron por él, pero sobre todo el objetivo de esta exposición y con lo que estamos viendo es recordar que en España hubieron más de 1000, así que aunque algunos de ellos sí que pasaron por este castillo de Santa Catalina, no nos olvidemos que son muchos más lo que a lo largo de todos estos años tuvieron que sufrir también este tipo de impedimento a su libertad y algunos de ellos pues verdadero trato brutal. Pero no solamente Santa Catalina era el punto
castillo en España donde todos pasaron, o si había otros castillos, otras fortalezas, otras prisiones. De hecho, en la exposición podemos observar que hemos sacado fotos de otros 2 más de aquí de España, pero también en el Sáhara y distintos sitios, o sea que algunos de ellos podrían estar visitando a lo largo del país muchos y diferentes penales. Lo único que visitables como monumentos o museos, a día de hoy, el único que permite quizás este tipo de exposiciones es el en el que nos encontramos de Santa Catalina. Por eso se ha realizado aquí esta exposición. Estupendo. Y una palabra que has dicho, el Sáhara. En esta época era común hablar de... Luego nos hablará un poquito Paco, que creo que está más metido en este tema, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, la otra pregunta sería que ¿cuándo comienzan los testigos de Jehová entonces a declararse objetores de conciencia? Porque Gaspar nos ha hablado de los Bibelforce de la Alemania nazi, y qué argumentos exponen para esa objeción. ¿Carlos? Bueno, tendríamos que remontarnos a tiempo de la Guerra Civil en España, porque en el año 1937 ya hubo varios casos de objetores de conciencia. Por ejemplo, Ramón Serrano Abella o Nemesio Orús y Antonio Gargallo fueron objetores en aquel tiempo. En el caso de Ramón Serrano, él fue sentenciado a un consejo de guerra en 1937 a 30 años de prisión. Y Nemesio Orús estuvo sentenciado a 3 condenas de muerte, aunque se libró por los pelos de las 3. Una de ellas porque intervino su esposa, que fue niñera del alto mando militar que ordenaba la ejecución. Y en el caso de Gargallo, de Antonio Gargallo, él fue fusilado el 18 de agosto del 37 en Jaca. Hay registros y mucha documentación de que eso fue así. Tenemos documentación muy amplia sobre los primeros casos de los objetores. Incluso hay una extensa bibliografía que habla de que los testigos de Jehová fueron los que dieron el mayor testimonio de coherencia a sus creencias, pese a que sufrieron muchas palizas, como dijo el escritor Joan Oliver. O el catedrático Albert Basel también explicó que la objeción de conciencia fue iniciada heroicamente por los testigos de Jehová. El motivo que les llevaba a ser objetores, la base bíblica y el peso, el fundamento cristiano que les llevaba a tener este planteamiento, pues tiene que ver con los primeros cristianos. Desde la fundación del cristianismo ya ha habido muchas personas que, siguiendo los pasos de su líder, de Jesús, pues no apoyaban el militar ni las guerras. Y la base bíblica para esta decisión, por ejemplo, está en los evangelios, donde se ve cómo Jesucristo regaña o censura a uno de los apóstoles por sacar una espada para defenderle. O también hay profecías bíblicas como las que encontramos en Isaías que fundamentaban su base. Por ejemplo, una profecía que sirve de presentación en el edificio de las Naciones Unidas y está basada en Isaías, donde se dice que se batirían las espadas en rejas de arado y las lanzas en podaderas, y que no se aprendería la guerra. Y así es como ellos pensaban que algún día estaría en la tierra, pero ellos tomaron la iniciativa en ese tiempo de hacerlo así y obedecer mandatos como el de no asesinar o el de no utilizar armas físicas, porque su guerrear no era carnal sino espiritual. En base a estos consejos bíblicos o principios bíblicos, ellos antepusieron su conciencia por encima de cualquier tipo de ideología o mandamiento. Ese es el argumento por lo que los objetores de conciencia, que son testigos de Jehová, exponen ante los tribunales militares para eludir ese servicio obligatorio, puesto que no aprenderán más la guerra. Esa es la frase, ¿no?, que podríamos destacar. Pero la pregunta es, ¿había también otras personas que no estaban de acuerdo con ese régimen? ¿O como objetores de conciencia se consideraron a los testigos de Jehová solamente? En el año 1971 apareció la primera persona en escena que reclamó ser objetor, aunque no por convicción religiosa, sino por su moral propia, que fue José Luis Beunza. Ajá. Y esto ocurrió pues cuando ya el camino estaba más que hecho. Desde los años 50, pasando por la década de los 60, las palizas se las llevaron los testigos de Jehová. El camino ya estaba recorrido. Esa era la pregunta, ¿no? O sea, que se podía considerar que los testigos de Jehová fueron los primeros que expusieron el ser objetor de conciencia ante un tribunal militar. ¿Desde cuándo hay constancia de que había objetores de conciencia en España? Pues aunque hemos hablado de los años 30, porque para el año 1915 ya había misioneros testigos de Jehová en España. En los años 50 comenzó a haber algunos objetores ya reconocidos por el régimen, y la oleada ocurrió en los años 60, aunque no se comenzó a hablar de forma más amplia y con menos censura hasta los años 70, que fue cuando ya se comenzaron a debatir en las Cortes algunas leyes para corregir algunas condenas que eran en cadena, o eran, como dijo un jurista, una diabólica cadena que los tenía permanentemente en prisión. Así que desde los años 30 había objetores de conciencia, muchos en los 50, y la mayor parte de ellos comenzaron en los 60.
Una pregunta que se me ha venido a la mente, Carlos, tú eres portavoz local del Círculo Europeo. ¿Eso qué significa? Arguméntanos un poco tu labor en ese estamento. El Círculo Europeo surgió de facto en el año... Bueno, fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó el exterminio nazi y aquellos años de represión. Entonces, los supervivientes al exterminio hicieron una asociación que tomó carácter jurídico en el año 1991 y tiene como objetivo conservar la memoria histórica de los testigos de Jehová que fueron maltratados y perseguidos o internados bajo el régimen nazi por causa de su ideal y de su fidelidad a Dios. Y principalmente lo que procura es promover actividades culturales como esta, actividades informativas que generen un clima de tolerancia en medio de un mundo donde predomina la intransigencia y los prejuicios en la sociedad. Ese es su objetivo principal. Y actualmente algo menos de 100 supervivientes que forman parte de este círculo europeo por imperativo de edad, y sus descendientes son los que están tomando el mando para que se siga promoviendo y auspiciando actividades como esta. Pues es interesante conocer una historia que ha estado tapada durante mucho tiempo, porque los que recordamos el tema de la mili y que la objeción de conciencia, yo tengo entendido que se empezó a conocer nacionalmente a partir de los años 80 y 90, que fue este el 99 cuando ya se eliminó. Y muchos varones lo que hacían era eludir el servicio militar, pero no por principios como lo que tú nos has expuesto, en los cuales los testigos de Jehová se basan, sino para eludir un periodo de tiempo en el cual veían como un obstáculo para una labor profesional, una labor personal. Hemos visto los argumentos, hemos visto que entonces los testigos de Jehová son los pioneros en ser objetores de conciencia, y ahora lo que vamos a ver es una experiencia, ¿no, Paco? Tú eres de las personas que estuviste residiendo obligatoriamente en este castillo, ¿no? En esta fortaleza. Cuéntanos cómo fue tu experiencia cuando tú decidiste declararte objetor de conciencia en una época en la que eso no se conocía. Se inició a final del 63. Yo era católico, practicante, pero una compañera de trabajo me habló de los testigos de Jehová y el nombre me pareció la más de raro. Quise investigar qué era eso y a partir de ahí empecé a estudiar por unos 3 o 4 meses, porque me faltaban 4 meses para entrar en la mili. Y entonces pues ya empezó lo del asunto de que los testigos no hacían la mili. Mi padre era guardia civil, lo cual me complicaba más las cosas. Me había tocado por sorteo al Sáhara. Mi padre lo había arreglado todo para hacerlo al lado de mi casa y entonces pues al poco tuve que decir pues no, si Dios pide esto pues yo tampoco lo voy a hacer. Además no me imaginaba a Cristo con un fusil haciendo, que Cristo era un hombre pacífico, ¿no? Así que lo dije en mi casa y cayó como un tiro, porque mi padre como militar, pues fíjate tú cómo se sintió, ¿no? Pero así fue la cosa y al final me presenté y me negué a hacer el servicio militar por objetar. Cuando tú te presentas, ¿dónde se te destina? Pues primero estuve en Barcelona, me llevaron preso del cuartel a la Modelo, me hicieron el consejo, me condenaron a 8 meses, lo cumplí allí y de nuevo me llevaron al cuartel, la misma a hacer el servicio militar. Y entonces me mandaron de nuevo a la Modelo y en espera del juicio, que salió a los 6 meses o por ahí, me condenaron a 3 años y me mandaron a Mahón, a Menorca, que había la penitenciaría militar de los 3 años. ¿A partir de esos 3 años es lo que tú cumpliste y luego ya saliste libre o...? Cuando terminan los 3 años me condujeron la Guardia Civil por toda España hasta el Sáhara. ¿Y allí estuviste bastante tiempo? En el Sáhara, de nuevo, presentarte la misma historia. Era el batallón disciplinario, que el militar que no actuaba bien lo mandaban al batallón disciplinario. Y aquí lo mismo. Entonces esas son las cadenas, las condenas en cadena que has estado hablando antes, Carlos, ¿no? O sea, te presentaban, te ponían una condena, terminaba esa condena, te volvían a presentar. En el batallón de Cabrerizas, 6 años más, y ahora me mandan a este castillo a cumplir los 6 años. 6 años aquí. Y... No estuve los 6 porque estaba la condicional, porque de nuevo al cumplirme me llevaron a Mallorca, porque el Sáhara ya no era español. Vale. Y allí de nuevo, otra vez la misma historia, otra condena más. Y todo eso por el mismo argumento. El mismo, todo el mismo lo que decíamos antes. La objetor de conciencia. 6 años más. 6 años más. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en 10 total? años. 10 años. 74, de 74. Cárcel en cárcel hasta el 74. Durante esos 10 años, ¿cómo era el trato? Yo creo que tuve bastante suerte. Quizás por el hecho de ser hijo de militar, no me pegaron nunca
Solamente pasé una circunstancia difícil en Mahón, porque un día me dijeron, Francisco Díez, a la puerta de la cárcel. Y le digo, ¿para qué? ¿Qué pasa? Dice, que te vamos a llevar a la casa del comandante de la prisión, que estaba fuera. Llegó a la casa del jefe y ¿quién estaba allí? Mis padres, que no habían avisado ni nada. ¿Qué hacéis aquí? Entonces, déjate, ven para acá, me dice el comandante. Ya puedes coger tus cosas, te vas con tus padres a Barcelona, cuando quieras vuelves, haces la mili aquí y se acabó. Pero aquello que hubiese sido transigir, porque al final mi libreta militar que hubiese puesto al final cumplió el servicio militar. Entonces, vosotros, el objetor de conciencia, tenía la oportunidad de eludir si transigía al ser el servicio militar. Había posibilidades de dejarlo y se acabó. O sea, en cualquier momento de la condena. Yo he vivido ese caso. Si tú querías dejarlo, seguro que te lo hubiesen aceptado estupendamente, pero claro, hubieses tenido que hacer el servicio. La pega. Cuando tú ahora sales y tú te relacionas con tus vecinos y tú explicas que eres que has sido objetor de conciencia, ¿eso cómo se ve? Como tú no explicaras, no había mucha información. Yo me quedé aquí mismo en Cádiz, no me fui a Barcelona. Y yo estaba casado porque fui uno de los que me casé aquí. Y entonces tuve que empezar a espabilarme empecé recogiendo cartones aquí, así que fíjate qué trabajo. ¿Cómo vivió tu esposa ese periodo de tiempo? Como pudo, muy difícil, porque cuando salí una de las condenas estuve libre. Bueno, me liberé porque tenías 2 meses de espacio para presentarte. Entonces ese tiempo estuvimos juntos, pero claro, al final tuvimos un hijo. Y ahora yo seguí en la cárcel y mi mujer con un hijo. Y tenía que buscarse la vida como podía, haciendo lo que podía, trabajando en casas, y porque sus padres tampoco estaban muy por la labor. Pero en esa época, el que una mujer estuviera sola y más con un hijo no estaba bien visto. Pero ellos sabían, ella decía que su marido estaba en la cárcel y lo podía demostrar. Pero fueron de verdad los mejores años de la vida, por muy difícil que fuera, porque era libre, como dices tú eras libre. Eso es interesante, porque normalmente, o sea, cuando uno pasa una dificultad, lo más normal es que cuando tenga ese recuerdo como algo malo. Triste. En cambio, en la exposición siempre se ha estado dándole relevancia a ese tema. O sea, fueron los mejores años, pero es porque cumpliste con tu propósito. Claro. Pues, familia, el tiempo en la radio... Simplemente aportar un detalle. Sí. Al principio teníamos previsto hacer esta exposición hasta el 17 de diciembre, lo que pasa que en vista de tanto público que está acudiendo, la Fundación Municipal nos pidió alargarlo mediante el Ayuntamiento. Y bueno, decir que la hemos alargado hasta el 25 de febrero. El horario es de 11 de la mañana a 7:30 de la tarde ininterrumpidamente, de lunes a domingo, festivos incluidos, así que todos invitados. Estupendo. Y vamos a hacer la recomendación. Gaspar no lo ha recordado, y la exposición nos ayuda también a comprender un momento histórico que no está conocido como otros periodos, y que también es fundamental para que las personas y los jóvenes puedan conocer lo que realmente pasó, ya no solamente en un lugar tan extenso como España, sino los que escuchen de Cádiz, que tengan esa conciencia de lo que ocurrió ahí. Agradezco mucho vuestro tiempo. Sé que tenéis una agenda apretada, pero la verdad es que merece la pena divulgar esta historia. Muchas gracias. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Terminamos con un relato sobre la batalla de Teutoburgo, una de las derrotas de Roma más importantes y recordadas. Vamos a escuchar atentamente. Galia, siglo I a.C. Roma pretende dominar el mundo. Alentados por un crecimiento sin precedentes, los líderes del imperio creen que los pueblos conquistados no se opondrán a su misión civilizadora. El emperador Augusto consolida su poder tras el asesinato de su tío abuelo, Julio César. Tras 35 años de liderazgo,
Augusto considera la expansión del territorio romano su mayor éxito. Para él, es algo que va más allá de la simple conquista militar. Tras la exitosa anexión de la Galia como provincia romana, trata de conquistar las tierras más allá del Rin, lo que se conocería como Germania. Las tribus de más allá del Rin vivían de manera precaria, luchando entre sí en sangrientas guerras fratricidas. Algunas tribus incluso se atrevían a penetrar en territorio romano, algo que el imperio no iba a tolerar. Roma considera que estos pueblos son salvajes e impredecibles, y por tanto un objetivo a conquistar. En el año 9 a.C., el emperador Augusto envía al general Tiberio más allá del Rin. Tiberio, un destacado militar con importantes contactos, visita al jefe de la tribu de los queruscos, al que considera un aliado potencial. El líder de los queruscos acepta la alianza con Roma. Aunque su pueblo no tenga interés en adoptar el modo de vida del imperio, se benefician de su protección y su prestigio. El príncipe germánico es todavía muy joven, pero acabaría convirtiéndose en un astuto conspirador. Fue educado en dos mundos, siguiendo las tradiciones de su pueblo y protegido por la gloria y el poder del imperio. Llegaría a ser un oficial romano y un rey germánico. Gracias al poder militar del emperador Augusto, el imperio ha mantenido una relación pacífica con las tribus de la zona del Rin durante más de una década. Arminio, el joven príncipe germano, acaba de cumplir 20 años y es comandante auxiliar al servicio del imperio. Las tropas auxiliares son un apoyo imprescindible para las 28 legiones oficiales del ejército romano. En el año 6 después de Cristo, el general romano Tiberio viaja a Germania. Debe sofocar una violenta revuelta en la provincia romana de Panonia, las actuales Austria y Hungría. Dirige sus fuerzas contra los insurgentes que se oponen a los impuestos romanos y a su modo de vida. La revuelta dura ya 3 años y la situación es cada vez más complicada para el ejército romano. El emperador Augusto envía a sus tropas auxiliares. En la lucha, Arminio demuestra que domina las técnicas de combate romanas, distinguiéndose así ante sus superiores romanos. Arminio era consciente de que Roma trataba de un modo violento a sus provincias, pero sigue luchando al servicio del imperio y apoya con sus tropas auxiliares a las legiones romanas del general Tiberio. El pueblo de Arminio, contratado para la construcción de carreteras y otros edificios, empieza a sacar partido de las costumbres romanas. En el año 7 después de Cristo, el emperador Augusto nombra a Quintilio Varo gobernador de los territorios al este del Rin. Varo se hace amigo de Arminio, que ha regresado a Germania como un respetable ciudadano romano. Roma ve en Arminio a un poderoso aliado para sus planes de paz. Los germanos aceptan las reglas romanas, pero solo para evitar enfrentamientos. La intrusión de empuja a Arminio y a otros jefes a tomar medidas. Y nadie se encontraba en mejor situación para ello que Arminio. Los germanos se han cansado de pagar los impuestos romanos y de ser esclavos en su propia tierra. Por eso rechazan el servilismo a Roma y se levantan en armas contra el ejército más poderoso del mundo. No todos los caudillos germanos están de acuerdo con el levantamiento. Uno de ellos, un hombre llamado Seyestes, considera que el riesgo es demasiado grande. Arminio ha luchado en el bando romano, convence al resto y sabe que el poder de Roma reside en su fuerza, no en su sigilo, y decide seguir manteniendo una relación cordial con el general Varo. Si los germanos quieren atacar, deben hacerlo pronto. Sus enemigos han sido diezmados en otras batallas y no albergan ninguna sospecha. Montan su trampa en el espeso bosque de Teutoburgo, en el noroeste de la actual Alemania. Para el general romano Varo y para sus tropas, las legiones 17ª, 18ª y 19ª, las cosas siguen su curso natural. Ignoran el peligro y se dirigen a los campamentos del oeste, como en cada cambio de estación. Durante los preparativos, Varo recibe una visita. Es su viejo amigo Arminio, que está ahora al servicio de Roma. Viene a informarle de un conflicto tribal en el oeste. Arminio le pide ayuda para restaurar el orden. El supuesto levantamiento se ha producido en una zona poco conocida, llamada Calcrise, cerca del fuerte romano de Halter. Es el destino de las tropas de Varo. Moviliza a todo el campamento.
La larga columna de soldados, civiles y carromatos serpentea por los bosques germanos. Varo no espera que haya problemas, pero está en suelo desconocido. Por eso se muestra prudente. Con los cencerros silenciados, la columna prosigue su marcha. Las tropas van en cabeza y nadie sospecha que avanzan directos hacia una trampa. El caudillo germano Seyestes sigue sin confiar en el plan y trata de prevenir a Varo de la traición de Arminio, pero solo consigue ser apartado. Está en las profundidades del bosque de Teutoburgo, en una zona conocida como Calcrise. Los soldados se veían entorpecidos por la presencia de sus familias y de las bestias de carga que los acompañaban. Los germanos habían conducido a los romanos a la trampa perfecta. Era difícil avanzar e imposible retroceder. El cronista del siglo III, Casio Dio, describe el momento de la emboscada. Los germanos se lanzaron sobre Varo en medio de aquel bosque impenetrable. Se mostraron como lo que eran, enemigos y no súbditos, y sembraron el caos. La trampa se había cerrado. Los romanos estaban atrapados y rodeados de bárbaros. La columna de militares romanos y de civiles medía 1,5 kilómetros de largo. Varo, situado en la mitad, no era consciente del desastre de la vanguardia. Solo sabía que la marcha se había detenido súbitamente. Cuando Varo fue informado del ataque, ya era tarde. No había tiempo de prepararse ni de escapar. La sucesión exacta de los acontecimientos sigue siendo un misterio. Cada vez había más bajas entre los romanos y, según Casio Dio, empezaron a llegar más germanos. Y quedaba la peor deshonra. 2 de las legiones perdieron sus estandartes de águila a mano de los bárbaros. Los romanos pierden la batalla y los estandartes. Como general, Varo sabe lo que le resta por hacer. Su única salida era el suicidio. Los germanos, a las órdenes de Arminio, han recuperado su tierra y han derrotado al ejército más poderoso del mundo. Según su tradición, ahora debían martirizar a los prisioneros. El escritor del siglo II, Florus, lo describe. Nunca hubo una matanza más cruel que aquella en los bosques. Nunca hubo tantas ofensas proferidas por bárbaros, especialmente hacia las figuras de los legisladores. A algunos hombres les sacaron los ojos, a otros les cortaron las manos. A uno le cosieron la boca después de cortarle la lengua. Mientras Germania celebra su victoria sobre Varo, el general Tiberio se dirige a Roma después de su triunfo en Panonia. En Roma, el emperador Augusto ultima los preparativos para celebrar el regreso de Tiberio, pero pronto la alegría de los romanos se verá ensombrecida. Y ahora que los queruscos y otras tribus bárbaras habían escapado a su control, ¿qué les impedía asolar Roma? Ha sido un golpe muy duro y no puede quedar impune. Para restaurar el prestigio de Roma, el general Tiberio moviliza a sus tropas. Tiberio se desplaza con 8 legiones y tropas auxiliares para reforzar la frontera del Rin y la Galia. Roma parece a salvo por el momento. Los germanos siguen en la frontera, pero los romanos han aprendido lo astutos que pueden ser sus enemigos y permanecen vigilantes incluso en su territorio. Hay guardias apostados en todas las esquinas de Roma. Todo ciudadano o visitante extranjero se convierte en sospechoso, en enemigo potencial. Augusto, temeroso de un levantamiento por parte de los germanos, los expone. Mientras los germanos del otro lado del Rin se muestran eufóricos. Arminio celebra su victoria sobre Roma uniéndose en matrimonio a Tusnelda. Se trata de la hija del caudillo rival, Seyestes, que trató de prevenir a Varo de la traición de Arminio. Su victoria sobre las legiones romanas confiere a Arminio una enorme influencia sobre su pueblo. Ahora, como rey de los queruscos, crea una coalición de líderes tribales. El lugar de la masacre se convirtió en un lugar sagrado. Se mantuvo intacto, conservaron las armas romanas como una recompensa sagrada para conmemorar la victoria y rendir culto a los dioses germanos. Gracias a su astucia y a la violencia, los germanos han conseguido recuperar su territorio, al menos por ahora, pero Roma no está dispuesta a rendirse. Era preciso que la situación cambiase. El Imperio Romano necesitaba recuperar su autoestima. Año 13 después de Cristo.
4 años después de la masacre, el emperador Augusto manda a Germánico, general de las tropas romanas, a luchar contra Arminio y los bárbaros queruscos. Enviar a Germánico a Germania fue una de las últimas órdenes que daría Augusto. Un año después, a los 77 años, murió abatido por las consecuencias de la derrota. No pudo completar su visión del imperio. Sin descendencia, Augusto nombró a Tiberio como su sucesor. El emperador Tiberio trató de recuperar el honor de Roma y el de Augusto. El general romano Germánico marcha hacia Germania. Su único objetivo es la venganza y decide atacar una tribu afín a Arminio. Como desafío, las tribus queman sus propias aldeas para privar a los romanos de cualquier cosa de valor. El historiador del siglo I, Tácito, pensaba de otro modo. Germánico ordenó a uno de sus generales atacar a la tribu de los Brufteros, y en la vorágine de la matanza hallaron el águila de la 19ª legión que habían perdido con Varo. Las tropas marcharon después hacia la frontera, arrasándolo todo a su paso. En esta campaña, los romanos liberan a Seyestes, el caudillo encarcelado por Arminio. Pero su venganza no terminaba ahí. Después, los romanos apresaron a la hija de Seyestes, Tusnelda, que esperaba un hijo de Arminio. En el año 15 después de Cristo, 6 años después de la emboscada, el ejército romano llega al lugar de la masacre en los bosques de Calcrise. Ahora es un monumento sagrado a la victoria de los germanos. El historiador del siglo I, Tácito, describe así la escena. Había huesos por todas partes, diseminados en los lugares donde los hombres trataron de huir y amontonados donde resistieron. Y al lado descansaban armas rotas y huesos de caballos. Los cráneos humanos estaban clavados a los árboles. No muy lejos se alzaban los altares bárbaros donde fueron sacrificados los jefes. Los romanos enterraron los restos de las 3 legiones. No sabían si estaban enterrando a amigos o a desconocidos, pero la ira que sentían hacia el enemigo era la misma. Todos sufrían y maldecían. Para los germanos, que ven el campo de batalla como un santuario, el entierro es una herejía. En cuanto los soldados enemigos se alejaban, exhumaban los restos y santificaban de nuevo el lugar. Arminio, que había derrotado a Roma 6 años antes, se siente amenazado por el retorno de los romanos. El giro de los acontecimientos le preocupa. El general se dejó llevar por la ira y declaró la guerra a Segestes y al imperio. Estalla la guerra. Las fuerzas de Arminio están familiarizadas con el entorno y una vez más sacan partido de su ventaja contra las tropas romanas. Pero Germánico logra tender una trampa al enemigo y lo atrae a campo abierto. Los romanos han ganado esta batalla, pero no la guerra. La dificultad del terreno, el coste de la campaña y la tenacidad de los bárbaros despojan a Roma de cualquier esperanza de victoria. Durante muchos años los romanos realizaron incursiones en el este del Rin e incluso intentaron capturar a Arminio, pero no tuvieron éxito. Ni Arminio ni Germánico vivirían para ver los resultados de sus esfuerzos. 3 años más tarde, en el 19 después de Cristo, ambos murieron de un modo muy poco heroico. Germánico sucumbió a la enfermedad. Algunos aseguran que fue envenenado por un rival político en las intrigas de Roma. Ese mismo año, Arminio fue asesinado por sus soldados que consideraban despóticas sus maneras. Querían autonomía y Arminio se la había dado. Y en el proceso había cambiado el concepto de Roma como imperio. Después de la batalla de Teutoburgo, Roma tuvo más en cuenta los riesgos de una expansión. El beneficio rara vez merecía la pena, pero las conquistas eran demasiado atractivas como para ser ignoradas. Después de este relato extraído del documental El Imperio Romano del canal Historia, hacemos una pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué caudillo germánico derrotó las legiones de Publio Quintilio Varo? La repito.
¿Qué caudillo germánico derrotó las legiones de Publio Quintilio Varo? Podéis enviar la respuesta junto con vuestro nombre y dirección al WhatsApp 633 40 29 24. ¿Por qué? Porque entre los que acierten la respuesta se sorteará una novela, Águilas en la tormenta, de Ben Kane, basada en este hecho histórico que hemos escuchado. Tenéis todo el mes, ya que el nombre del ganador se dará a conocer en el programa que se emita en la semana del 5 de febrero. Así que ya podéis enviar vuestras respuestas. Concluimos este paseo por la historia. Esta semana hemos conocido, mejor dicho, hemos recordado un pasaje oscuro de la historia de España a consecuencia de la banda terrorista ETA, gracias a José Antonio Pérez y su proyecto de memoria de este hecho histórico. Después hemos conocido que los testigos de Jehová fueron pioneros sobre la objeción de conciencia en España con respecto al servicio militar obligatorio y cómo en esas fechas incluso las propias Fuerzas Armadas era desconocido este tema. Y terminamos en el Bosque de la Muerte, o Batalla de Teutoburgo, donde Roma perdió 3 legiones, con el sorteo de la novela Águilas en la tormenta, en el que podéis participar contestando a la pregunta ¿qué caudillo germánico derrotó a las legiones de Publio Quintilio Varo? La semana que viene os esperamos con más historia, pero antes recordamos que el programa lo podéis escuchar mediante los podcasts de Onda Local Andalucía, de Radio Iznájar, en el blog de Histopia Historia, además de la plataforma iVoox y YouTube, donde además de escuchar podéis ver imágenes de los temas e invitados que están con nosotros. En las redes sociales de Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, así como en la revista virtual Flipboard, también lo podéis encontrar. Agradeceros todos los comentarios y vuestras opiniones que seguís remitiéndome. Así que sed buenos y disfrutad.